pensando que si lo demandan siempre va a perder. No, solamente va a tener responsabilidad cuando se demuestre que lo que ocurrió fue por negligencia o por impericia. Cuando fue por un juicio equivocado, ese errar es humano, o cuando hay un accidente que no tiene que ver con estas dos conductas. Entonces, nosotros hemos propuesto desde hace ya varios años que dejemos de pensar en medicina defensiva y mejor adoptemos lo que puede ser la medicina asertiva. ¿Y qué es la asertividad? Ser asertivo significa aceptar la responsabilidad de las propias acciones y tener la capacidad de defender nuestros derechos con respeto a los ajenos, así como expresar con libertad, seguridad y de manera apropiada nuestras ideas o pensamientos. En la balanza, por un lado están mis derechos como médico, en otro lado están los derechos de los pacientes, en la balanza está la comunicación y está la seguridad del paciente, que deben de estar siempre equilibrados. Aquí, de manera muy concreta y de manera resumida, insisto, la negligencia, la impericia, la temeridad, esto es lo que se conoce como mala práctica. Cuando ocurre esto, hay mayor riesgo de daño al paciente, naturalmente. Cuando se identifica esto, hay desconfianza del paciente. Pero si además de tener alguna de estas actitudes de negligencia, impericia o temeridad, el paciente identifica descortesía, desinterés o maltrato por parte del médico, naturalmente hay enojo del paciente y la desconfianza se incrementa. Pero si además le agregamos mala comunicación en la relación médico-paciente, esta desconfianza pues es todavía aún mayor. Entonces identifiquen estas tres situaciones: negligencia, impericia o temeridad, mala práctica, mala comunicación, descortesía o maltrato, y se junta todo esto para que haya desconfianza del paciente. Cuando ocurre la desconfianza, se rompe la relación médico-paciente, hay insatisfacción del paciente y naturalmente, en caso de que haya un resultado no esperado o no satisfactorio para el enfermo o su familia, va a ocurrir la demanda contra el médico. ¿Y qué pasa cuando hay una demanda contra el médico? Pues lo primero que es medicina defensiva. El médico ya no le tiene ahora confianza a su paciente, siente que cualquier paciente lo puede demandar y entonces se pone a la defensiva. Como ya mencioné, esto ni es ético, ni es correcto, ni resuelve absolutamente nada. Es por eso que lo que se propone es que en lugar de tener mala práctica médica, actuemos siempre con seguridad, con conocimiento y cuidado. Y para lograrlo, pues solamente hagamos lo que sabemos hacer muy bien. Esto disminuye el riesgo de daño, no lo elimina, pero sí disminuye el riesgo de daño, genera confianza en el paciente, y si además respetamos, primero conocemos los derechos de los pacientes y los respetamos y exigimos que se respeten nuestros derechos como médicos, entonces la relación va a ser más adecuada. Pero si además mejoramos la comunicación del paciente, vamos a generar mayor confianza del mismo y tendremos una buena relación médico-paciente, una mayor satisfacción de los pacientes, un prestigio reconocido del médico y confianza del médico en su paciente, y esto es lo que llamamos medicina asertiva. La propuesta es muy concreta, muy sencilla de decir, diría yo, pero yo creo que ni en este hospital ni en ningún otro debemos estar actuando con medicina defensiva por las implicaciones que tienen. Termino esta breve presentación con las palabras del maestro Ignacio Chávez de hace muchos años, a mediados del siglo pasado. Cuando la enfermedad se prolonga o progresa o se agrava, el enfermo necesita aferrarse a una tabla de esperanza. Esa tabla es la confianza que tenga puesta en el médico por su saber, por su prestigio y sobre todo por el espíritu de simpatía con que lo atienda. Aquí la ciencia sola no basta y se requiere la actuación comprensiva impregnada de calor humano. Finalmente, lo que decía el maestro Chávez hace tantos años es que había que hacer medicina asertiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Tena. Invito a pasar al podio al doctor Enrique Mario Olivares, quien nos dictará la segunda ponencia. El tema es Historia de dos canciones sobre la muerte y sus conjuntos. El doctor Olivares Durán es médico anestesiólogo e intensivista con un posgrado en clínica del dolor. Tiene una maestría en ciencias por la Universidad de Guanajuato y un diplomado en bioética por la Universidad La Salle. Él es el jefe de servicios de la unidad de cuidados intensivos de este hospital desde hace 6 años. Muchas gracias, doctor Olivares. Tenemos. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un privilegio muy grande que en la fiesta de la casa, en este 8º aniversario, alguno de nosotros tenga la oportunidad de estar al frente y a nombre de todos decirnos muchas felicidades. Han sido 8 años muy buenos y han sido 8 años muy duros, pero han sido 8 años en los que se ha construido las paredes vivas de esta institución preciosa. Estoy muy contento, seguramente igual que muchos de ustedes, y lo que más me sorprende todos los días es lo que dice esta canción. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y ya que coincidimos, pues tenemos la oportunidad de compartir. Y hay tanto talento humano aquí que es muy difícil no salir todos los días enriquecido por algún comentario, por algún concepto diferente, por alguna forma, por alguna cita que jamás yo habría encontrado porque no está en el listado de revistas que yo consulto, por las innumerables sorpresas que un hospital de alta complejidad nos depara con el reto de cada paciente, con el enigma que tenemos que resolver del diagnóstico, pero encima, ¿cómo hacer todo eso dentro de una humanidad que es la nuestra, que es la del paciente y que es la de todos los que convivimos aquí? La razón de esta plática, que se llama Historia de dos canciones, la escribí en un capítulo de un libro que se llama así, se llama Historia de dos canciones, y es un libro que editó la Universidad de Guanajuato hace 2 años sobre la muerte.
reflexiones en torno a la muerte, perspectivas interdisciplinarias, y ahí pues hay filósofos, historiadores, antropólogos, toda la gente de ciencias sociales de la Universidad de Guanajuato, y decía, bueno, ¿qué escribo yo aquí? Y como médico lo que me atreví a compartir por escrito es lo que el día de hoy de alguna forma les comparto. ¿Podemos ver la primera, por favor? Y como va a ser más eficiente esta introducción que escribí, se las voy a compartir así. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muchas veces las palabras no alcanzan, no bastan, o no nos llegan lo luminosas, precisas y oportunas que necesitamos. Eso nos sucede sobre todo con aquellos temas o personas y circunstancias que más nos importan, cuando te le querías declarar, ¿no? Sea por lo mucho que las amamos, o bien o mal, tememos. Así nos pasa a veces estando enamorados. Y así nos pasa también ante realidades terribles, contundentes y poderosas por su capacidad de cambiarlo todo a partir de su advenimiento, como ocurre con el anuncio de una mala, muy mala noticia, la enfermedad grave o la muerte. Esta realidad, esto que acabo de decir, me ha sido inobjetable en diversos momentos de mi vida, cuando he intentado enfrentar el reto de preparar temas, charlas, pláticas, conferencias, como les llamemos, sobre algunos temas en específico, tales como la eutanasia, el sufrimiento humano ante la enfermedad terminal y la necesidad de los cuidados paliativos. Ante estos retos en concreto, confieso que tuve que recurrir a otras herramientas, otros caminos, otras formas, más allá de la palabra hablada o escrita. Aquí en este breve capítulo, pero aquí en esta breve charla, les comparto mis reflexiones acerca de dos canciones que no existían y en consecuencia tuve que, llamémosle pseudocomponer, si cabe el término, como llaves personales para abrir la puerta de mi enorme, de mi muy grande dificultad para enfrentar formal y académicamente estos temas y para presentarlos de una manera menos fría, menos rígida y tocarlos con un aliento humanizante, acaso más tibio, acaso menos áspero, acaso con la ilusión de que se escuchara la voz estremecida de un hombre común más, de un mortal más, por encima de la del, entre comillas, profesor de congresos, que estudió muy bien su tema y que normalmente en esas circunstancias busca hablar sereno y con soltura. La siguiente, por favor. Hace ya alrededor de 20 años, estaba yo terminando la residencia de terapia intensiva en el Instituto Nacional de la Nutrición. Había hecho 2 años de medicina interna y luego ahí el entrenamiento en aquel entonces era hacer terapia intensiva y anestesiología de manera simultánea. Y yo me había quedado un año extra para hacer la jefatura de la residencia y ahí tuve la oportunidad bellísima de hacer medicina del dolor o clínica del dolor. Y estábamos en el último mes y yo programaba con el jefe del servicio, con mi jefe, con mi maestro, el doctor Javier Ramírez Acosta, pues el programa de sesiones mensual. Y entonces estábamos haciendo el programa, era el último mes, yo ese mes me iba, al mes siguiente ya tenía yo destino en Tamaulipas, de donde yo soy, y se me ocurre decirle al maestro, oiga maestro, ¿le puedo hacer un comentario? Dime, Enrique. Fíjese que yo he llevado la estadística estos 3 años y pues vea la cantidad de muertos. No nos va mal, pero en 3 años son una considerable cantidad de pacientes que han fallecido aquí en la terapia intensiva. Me puse a pensar anoche, doctor, que nunca en estos 3 años nadie nos habló de la muerte. La enfrentamos muy seguido, pero no está en la currícula, no está en el temario. ¿No sería bueno que invitáramos a alguien? Los institutos tienen un acceso impresionante a profesorado maravilloso, y no se diga en una ciudad como la Ciudad de México. Entonces era como mi viso, ver si podíamos conseguir a alguien así. Se me queda viendo el maestro y me dice, muy bien, Enrique. Fíjate que en más de 15 años del programa nadie me había comentado algo así.
Excelente. Anota el tema, por favor. Muy bien, maestro. Oiga, ¿y quién va a venir? ¿A quién invitamos? ¿Cómo que a quién, Enrique? Ya lo tenemos. ¿De veras, maestro? ¿Quién? Tú, Enrique. Tú, sin 15 años, eres el primero que se le ocurre. Pues a mí me va a interesar mucho por qué. Busca dentro de ti por qué te llamó la atención. A mí me interesa mucho. Pero, doctor, mire, en la clínica del dolor, no se diga más, Enrique. Anótate y ve. Ya después invitaremos al experto. Ahora lo que me interesa es escucharte a ti. Y me dejó allí en el salón donde programamos las sesiones y ahí me quedé yo atorado. Porque en terapia intensiva estamos acostumbrados a los temas técnicos. A hablar de aminas y ventiladores y de loops de la ventilación mecánica y de los mediadores de la inflamación, pero de pronto este tipo de temas es otra cosa. Fue así que por primera vez tuve que presentar esa sesión. Al mes que llegué a Ciudad Victoria, que fue mi primer trabajo, organizaron un evento. Se le ocurre hablar al director de mi hospital, a Nutrición, saludar a alguno de los directivos y entre ellos a mi maestro. Dice, oye, Enrique tiene una plática sobre la muerte que yo creo que te va a gustar. Terminando la plática de la muerte en Ciudad Victoria, se me acercan 2 personas y me invitaron y de ahí esta plática se presentó ya más de 100 veces. Y no es porque se dé bien, creo yo, sino que por sobre todo en aquel entonces había muy poca gente que hablara de ella hace 15, 20 años. Y número 2, la mayoría de los que hablaban eran los decanos. Y este era un chamaco, o sea, un residente recién salido, hablando de la muerte y como que eso era novedoso. Entonces, cuando me di cuenta, yo andaba por todas partes y no podía parar con el dichoso tema de la muerte, porque a cada que me paraba en algún sitio, le salían más y más invitaciones. La siguiente, por favor. Este es el doctor Javier Ramírez Acosta, tal cual yo lo conocí. Él fue probablemente el primer intensivista de carrera de este país. Él, terminando la residencia, le pasó lo mismo. Su profesor titular lo llamó, oye Javier, ¿no te interesaría esto de los cuidados intensivos? Apenas estaban haciendo las unidades de cuidados intensivos. El doctor Villazón tenía 1 o 2 años de empezar a trabajar en el español. Pisuto en el inglés también estaba arrancando y el doctor se va, nada más que estos doctores eran el segundo cardiólogo y el primero un cirujano general que estaban empezando la terapia intensiva a través de los cuartos o las áreas de choque para reanimar pacientes muy graves. El doctor se va y regresa muy joven y regresa a fundar la división de medicina crítica y anestesiología y le agregó 1000 cosas y él es con el que tuve esta anécdota y el que me dijo, eres tú. La siguiente, por favor. Esa ya es una foto de hace muy poquito. La siguiente, por favor, de mi maestro. La siguiente, por favor. Y esa es la primera canción. La siguiente, por favor, se va a llamar Di no al dolor. La plática se desarrollaba aparentemente sin problemas, hasta que un día me invitaron a San Luis Potosí. En San Luis Potosí estaba un egresado en nutrición, el doctor Francisco Romo Salas, un brillante anestesiólogo, un señorón de la medicina de esa entidad. Ha estado, por ejemplo, al frente del colegio médico de esa entidad. Lo que me dicen, por ejemplo, es que es imposible del estado de San Luis aprender a un médico, a un demandado, sin que se entere primero el colegio y sin que en consecuencia él esté amparado por un abogado. Y cosas que vemos que ocurren en otros lados, que los pueden apresar a la salida de su trabajo o en la calle, o exhibirlos, subirlos a una patrulla, este tipo camioneta, es imposible en el estado de San Luis Potosí. Y este es trabajo de gente que no solo se ha interesado por la medicina, sino por el aspecto gremial y humanístico de la medicina, no solo para el paciente, sino también para los propios profesionales de la salud, el doctor Francisco Romo Salas. Él fue uno de los primeros artículos que hay sobre el uso de DFH en estado epiléptico y en epilepsia en general en todo el mundo, es del doctor Romo Salas, o sea, una persona además con actividad científica interesante.
y él organizaba un congreso regional de anestesiología y que realmente era internacional porque todos los años invitaba 2, 3, 4 y hasta 5 profesores extranjeros a su congreso, que era siempre en los días que agarraban el 1 de mayo. Este congreso era un reto porque justamente convivías con profesores internacionales. Los demás congresos regionales, no sé en sus especialidades, pero esto era muy frecuente en anestesiología y en terapia intensiva, normalmente le pedían a un profesor que exponía muy bien en un congreso nacional que llevara esa plática al congreso local o regional. Acá no, acá lo normal es que tú llevaras pláticas que estrenabas en San Luis Potosí y que eventualmente llegaban al Congreso Nacional. Era al revés. Yo creo que era el reto más grande en aquel entonces para hablar de terapia intensiva y anestesiología en aquel entonces, en San Luis Potosí. Y me invitó a hablar sobre los cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Solo que a esa charla iba a asistir un doctor Benedetti, que es autor de un libro de cuidados paliativos que yo llevé como uno de los textos, y entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar delante del maestro que yo leí en mi residencia? Y cuando hablamos de esto me decía que además del doctor Benedetti iban a estar otras autoridades del dolor y los cuidados paliativos de nivel nacional e internacional, incluyendo mis maestros, y afortunadamente todos los fundadores de la medicina del dolor estaban vivos y era el momento de hacer un homenaje. De tal manera que, platicando con el doctor Romo, nos dimos a la tarea de buscar algún camino, alguna forma, algún mecanismo para que esta charla sobre los cuidados paliativos y este foro se convirtiera también en un homenaje. Él es el doctor Romo de San Luis Potosí. La siguiente, por favor. Y esta canción le pusimos Dino al dolor. El dolor, los que se dedican a esto, lo han equiparado a un sexto sentido. Tiene receptores, tiene vías, conocemos el calibre, la velocidad a la que es conducido el impulso nervioso a través de ella, los diversos relevos que hace, cómo se decusan, a qué centros de integración neuronal llegan y cómo se integra en diversos niveles de antigüedad en cuanto a la ontogenia, en cuanto al desarrollo, a los conceptos de desarrollo del cerebro, desde el paleo hasta el neocórtex. Y entonces, hay quien dice que este es un verdadero sexto sentido y que no se puede vivir sin él, y al ratito vamos a hablar acerca de él. Pero durante siglos, la tradición de las religiones, particularmente la cristiana, y no se diga la católica, ha enaltecido el tema del dolor. Sufrir es bueno, sufrir te ayuda para tu salvación. Sufrir te acrisola, sufrir te hace fuerte. Si no duele, no vale. Todavía lo dicen ahora en el deporte, ¿no? Y esta búsqueda de que el santo y el noble y el virtuoso tiene que soportar. Incluso en el closet que me tocó a mí en nutrición, cuando vives los 4 meses que eres residente de piso, que vives 4 meses ahí que no sales, estaba gramada, ¿verdad? Aprender duele. O sea que para aprender le tenía uno que doler. Y ahí estaba, como un graffiti eterno. Fitzgerald, el autor norteamericano, dice, hombre, denme un héroe y yo les platico una tragedia. Y así es. La inmensa mayoría de los héroes que conocemos, su historia, y no se diga si son mexicanos, porque hay países donde escogen héroes que son vencedores, pero a nosotros nos ha dado por tener que la mayoría de nuestros héroes son gente que se murió, tan buenos que eran, ¿verdad? Y sí son nuestros héroes, y sí debemos estar orgullosos, pero así está nuestra historia. Muchos de nuestros héroes se hicieron héroes justamente al perder la vida. La siguiente, por favor. De forma tal que en estas reflexiones, vean por ejemplo esto, esta entidad que se llama CIPA por sus siglas en inglés, ahí está el nombre, Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis, también conocida como neuropatía hereditaria sensitivo autonómica de tipo 4, HSAM4 por sus siglas en inglés. Hay casos muy contados, pero son niñitos que no perciben el dolor. Y aquí pongo una reflexión y traduzco un fragmento de este texto que ganó un premio por su
habilidad, por su lenguaje amable con el que difunde aspectos de las neurociencias y que se publicó en el 2011. Es un libro hermosamente escrito que difunde muy bien aspectos que de otra manera serían muy complejos. Déjenme encontrar el fragmento que les quiero compartir y que narra acerca de un niñito con SIPA, con esta enfermedad. El siguiente caso descrito por la madre de una pacientita con SIPA ilustra muy bien por qué la capacidad de percibir dolor puede considerarse un sentido más y por qué es esencial para la vida. La gente, esta es la voz de una mamá, la gente siempre dice, oh, si pudiera librarme del dolor. Y yo pienso, no sabes la suerte que tienes de poder sentirlo. Cuando le empezaron a salir los dientes a Gaby, comenzó a morderse la mano. Se había atravesado la piel y si se le hubiese dejado, habría llegado hasta el hueso. Se veía un grave destrozo, horrible, como si tuviera una hamburguesa cruda en la mano. Tuvimos que extraerle los dientes a la niña para salvar sus manos y su lengua, porque se la mordía como si fuera chicle. Después de que literalmente se sacara un ojo, se le puso a la niña una protección, unas gafas de piscina para intentar salvar la vista en el ojo que le queda. Gaby también se causó quemaduras de segundo grado al agarrar una bombilla caliente como si fuera una pelota, ya que no era capaz de notar dolor. El dolor es un sentido y es esencial para la vida. No se puede vivir, ninguno de estos niños llega a la edad adulta. Todos mueren autolesionados. El dolor te avisa de algo, que algo te puede lesionar, que algo te puede lastimar y tú te previenes y reaccionas en consecuencia. Pero también hay un dolor al que le voy a llamar para esta canción el dolor inútil. Este es el caso del dolor que ya cumplió su misión fisiológica como señal y síntoma y que ahora se ha convertido per se en una enfermedad. El dolor propuesto. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que de manera adquirida, así, muchos pacientes con neuropatía diabética, y lo hemos visto, pueden quemarse o pueden infligirse las más diversas lesiones y llegan hasta la amputación porque tienen neuropatía sensitiva y no perciben el dolor, no perciben la temperatura. De manera análoga, también podremos hablar de qué con el dolor crónico cuando ya sabemos el diagnóstico. ¿Qué utilidad tiene el dolor si el dolor ya me avisó y el dolor ya fue un pivote para que yo llegara al diagnóstico del paciente? ¿Qué caso tiene el dolor postoperatorio? Si yo sé que hice una incisión, si yo sé que corté diversos planos, si yo sé que hice una excisión muchas veces muy generosa, muchas veces casi masiva, de muchos órganos y tejidos, ¿qué sentido tiene permitir que un paciente tenga un dolor en una escala visual o verbal análoga arriba de 4? Cuando tenemos extraordinarios analgésicos y también hay técnicas de bloqueo regional que pueden permitir con relativa seguridad que ese paciente solo tenga dolor del 0 al 13 en una escala del 0 al 10.